Bienvenido a Fuera de Micrófono, Gorka Zumeta. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Javier, de verdad, por la invitación. Muy honrado. Ahora mismo tengo el síndrome del impostor, porque yo siempre he sido un secundario de la radio, con lo cual no sé qué hago aquí, o sea, contigo, pero enormemente agradecido. Te voy a confesar que yo tenía muchas ganas de que vinieras, porque entre otras cosas tienes una página web que es muy interesante para los que queremos la radio, que la que llevas ya creo que eran 15 años. 15 años, fíjate. Años. Más de 15 donde años. yo le aconsejo a la gente que le guste la radio que entre para que vea, porque hay información, hay opinión, hay entrevistas, claro, hay de todo. Hay de todo un poco. ¿Sabes qué pasa? Que cuando en 2010 a mí me echan de la SER, yo decido quedarme en la radio. O sea, para mí la radio había sido y es mi vida. Con lo cual digo, me tengo que inventar algo para seguir conectado con la radio, ¿no? Y fue al principio un blog que fue creciendo poco a poco y ya luego me lo tomé en serio, ¿no? O sea que... Oye, vamos a empezar un poco por tus inicios, como buen donostiarra, San Sebastián. Tú comienzas en Radio San Sebastián de la cadena SER, ¿no? Correcto. ¿Eso fue a finales de los 80 o cuándo? Eso fue en el año 86. Año 86 surge una plaza... No, perdón, año 88. Sí, ya la memoria empieza a fallar ya con los números. Año 88 surge una plaza, se convoca una plaza para redactor en Radio San Sebastián. Entonces, claro, mi vida había sido la radio. Me entero de aquella circunstancia, me presento y la saco. Y a partir de ahí empieza mi historia en la SER, ¿no? Eran años muy duros, Javier. O sea, yo no recuerdo aquellos años. Eran años muy duros. Tú estabas en informativos. Sí, ¿no? En informativos en San Sebastián en los años 80. Años de atentados cada día. Efectivamente. O sea, además teníamos esa dinámica ya completamente asumida, ¿no? La dinámica de atentado, reivindicación, funerales, homenajes y amenazas. ¿Sí? Amenazas. Entonces, claro, 2 años después, a mí mi propio director, Ramón Gabilondo, me ofrece irme a Madrid por 6 meses para ocuparme de cultura. Aquello se me abrió, vi que aquello era un balón de oxígeno en aquella circunstancia. Me vine, como te digo, para 6 meses teóricamente y llevo aquí toda la vida ya. Oye, ¿cómo fue Gorka, tu aterrizaje? Porque claro, salir de la emisora, que importante por supuesto, de San Sebastián, venirte, digamos, a la central, encontrarte con gente pues como el propio hermano de Ramón Gabilondo, ¿no? Sí, Iñaki y tal. Bueno, después vino Ramón, después le destinaron a Ramón allí también. Sí, apareció como director de programas y Ramón me reclamó. Yo estaba en informativos y ya pasé con él a programas, ¿no? Pero el primero que me recibió, uno de los primeros que yo recuerdo, nada más entrar por el pasillo, yo llegaba como Paco Martínez Soria, o sea, de poco menos, con la maleta de cuerdas y me faltaba la gallina, o sea, el cateto este que llega con la chapela calada desde San Sebastián, ¿no? Llegué, me recibió Eugenio Galdón, que entonces era el director general, y Augusto del Cader también, ¿no? Que estaba allí en informativos. Bueno, llego, como te digo, y había una mesa al fondo y me dice, Gorki, vente para aquí. Y ese señor es Carlos Herrera, que estaba haciendo las coplas de mi SER, ¿no? Sí. Claro, por eso te digo decir que además con los años uno va acumulando y como no deja deudas, oye, va dejando amigos por el camino, ¿no? Que eso es muy bueno, ¿no? Y en ese sentido yo no me puedo quejar en absoluto de toda la gente, todos los colegas, la buena gente que hay en el mundo de la radio, ¿no? Sí, tu trayectoria prácticamente ha pasado en la serie. Te iba a preguntar por tu relación con Ramón, ¿no? O sea, Ramón viene a Madrid, sois buenos amigos. Ramón es una persona que yo la conocí también estando ya aquí en Madrid, en la radio, pero que quizá la figura del hermano no le ha ayudado a ser quizá más reconocido. No lo sé si es así o... A ver, porque Ramón, claro, era director de programas, que eran puesto... Sí. Bueno, Ramón ha sido director de Radio San Sebastián, director regional de Radio Bilbao y de todo el circuito de la SER en Vizcaya. Ha sido director de programas y operaciones y concluyó su carrera profesional como adjunto a la dirección general. O sea, que es una trayectoria muy, muy importante, ¿no? Yo con Ramón tenía una conexión absoluta desde el principio y la sigo teniendo, porque hasta hace poco tiempo hemos estado haciendo una sección con Pepa Fernández, No es un día cualquiera, dedicada al estupidiario, a los gazapos de radio, ¿no? Y entonces, con Ramón, como te digo decir siempre, pero fíjate, todos los Gabilondo en general, aparte de que son donostiarras y compartimos, ¿no?, la nacencia, ¿no?, que se diría, pues son muy buena gente, ¿sabes? Porque nunca han olvidado quiénes son y de dónde vienen, ¿no? De una familia de 9 hermanos, muy modesta, en la que los padres tuvieron que sacar adelante a los 9 hijos desde una carnicería, y eso yo creo que no se les ha olvidado nunca, ¿no? De dónde vienen y qué son, ¿no? Y es muy fácil trabajar con ellos, muy fácil. Evidentemente Iñaki, vamos, es el gran referente, ¿no? Que te voy a decir que no sepa
la audiencia, ¿no? O sea, es un referente fundamental, ¿no? Pero en general todos, porque además dentro de los Gabilondo hay 3 periodistas. Iñaki es el más conocido, Ramón y Pedro, que fue subdirector del Diario Vasco. Yeah. Hicisteis un libro que tuvo mucho éxito, porque además llevaba, yo lo tengo en casa guardado, una cinta de audio. Sí. Que se titulaba El Estupidiario, ¿no? Eso es. Es algo, claro, que la gente disfruta porque realmente en el directo, en la radio, hay cantidad de gazapos y gazapos. Pero hay alguno así que realmente, bueno, pues te ha hecho... Bueno, todavía cada vez hay muchos, claro. Pero porque para llenar un libro de gazapos... No, claro, no, uno no, 2, Javier. Ah, ¿verdad? Que fueron no dos. Sí, lleva razón. Fueron dos. Después del exitazo del primer libro, la editorial hizo una segunda edición, efectivamente, ¿no? Y aquello se acompañaba de una casete y la casete... Yo creo que realmente el interés del libro estaba en la casete. O sea, para que vamos a engañarnos, ¿no? Luego había una transcripción, un comentario jocoso. La idea fue de Iñaki. Fíjate, estaba un día hablando a raíz de uno de los libros que se habían publicado de Iñaki, creo que Ciudadano en la Gran Vía, también es de Aguilar. Estaba hablando y empezó a contar anécdotas de gazapos de radio, y dijo, claro, rápidamente a la editora se le encendió la bombilla y dijo, esto es un libro muy majo. No, sí, yo no te lo voy a hacer, dijo Iñaki, porque no tengo tiempo, pero sé que te lo va a hacer. Y se lo dijo a Ramón, y Ramón se rodeó de Luis del Val y de mí en el primer libro. Y manos a la obra. Eso es. Pero vamos, material... ahí unas historias, pero habrá algunas, bueno, yo no escucho algunas, pero hay ejemplos que además, parecen increíbles. Sí, ejemplos increíbles, o sea, verdaderas coladas, que además muchos de ellos son didácticos, es decir, te enseñan a lo que no hay que hacer en el mundo de la radio, ¿no? Y es una escuela, y al final, pues... va sacándole punta a todo ello, y a Pepa Fernández le encantó desde el principio y bueno, aparte de que es un encanto, nos invitó a participar en el programa. Eso es. ¿Qué te iba a decir? La radio, bueno, ha cumplido ya 100 años en España, tiene toda una historia. En la situación actual, ¿qué diagnóstico harías desde tu conocimiento del medio, desde tu trayectoria? ¿Qué diagnóstico harías de la salud de la radio en estos momentos? O sea, no hay más que asomarse al EGM, ¿sabes? Y te das cuenta que hay casi 23 millones y medio de personas que escuchan la radio todos los días, mayores de 14 años, de lunes a viernes. Eso según el EGM. Cifras oficiales. Si ya empezamos a poner en un brete la fiabilidad del EGM, que es otro de los deportes nacionales, pues entonces ya no tenemos nada a lo que asirnos, ¿no? A partir de ahí, pues te diré que el EGM representa la planificación publicitaria de toda la radio, ¿no? Porque es el medio fundamental para ello, ¿no? Afortunadamente solo es cada 3 meses, porque la radio sería otra muy diferente si tuviera otro tipo de medición, ¿no? Audímetros, por ejemplo, como en televisión, que tú conoces bien, ¿no? Ahí la tiranía de la audiencia se impondría y haríamos otra radio diferente, ¿no? Por eso digo que cada 3 meses da tiempo a que una programación se asiente, a que un programa crezca, a que un programa se comunique con sus oyentes, ¿no? La radio, desde ese punto de vista, ahora mismo está muy bien, ¿no? Ya si indagamos un poco en por qué está así y por qué tiene esas audiencias, habría que hablar de una enorme tensión política y de una necesidad que hay de consumo de radio hablada, sobre todo, que es la que está por encima de la radio musical, y por el otro lado, por el de la radio musical, por la amenaza de las plataformas y la competencia bestial que sufre la radio musical por esa nueva forma de consumo de radio, ¿no? Que es la radio bajo demanda, que se llama ahora mismo, o bien el podcast, o bien, es decir, por un lado por la radio de contenido y luego las plataformas por el lado de la música, ¿no? Entonces, la radio tiene amenazas, muchas. ¿Cuál es una de las últimas, más graves? La radio en los coches. Antes la radio era un sistema predominante en el sentido de que tú incluso arrancabas el coche con la propia ignición y la radio se ponía, ¿no? Eso ahora ya va a cambiar con los coches conectados. Los coches conectados van a tener una pantalla enorme en el salpicadero en la que va a haber un montón de iconos, y en esa primera pantalla, a lo mejor en los 12 o 15 o 20 iconos que aparezcan, habrá uno, a lo mejor en el ángulo izquierdo superior, donde sea, que será el de la radio. Es decir, ya no va a ser tan intuitiva. Va a necesitar que realmente el conductor quiera escuchar y quiera buscar la radio. Con lo cual también ahora
hay una nueva batalla, la batalla del salpicadero para la radio, ¿no? Y aparte de todo esto, bueno, pues la juventud, los jóvenes, que primero hay menos jóvenes, o sea, no es problema de la radio, es problema de que hay menos jóvenes en la radio, vamos, en la población, quiero decir, en general, y eso afecta, lógicamente, al relevo generacional lógico que necesita la radio. La edad media del oyente de radio generalista, de radio hablada, como tú acabas de citar, está ronda los 50, está sobre los 50 años de media. Lo cual quiere decirse que o algo se ha hecho mal para que los jóvenes no se enganchen a esa radio generalista, o no se ha renovado. ¿Cuál crees tú que es la causa de que haya esa media sea tan alta? Pues, ¿por qué no se interesa a los jóvenes? La razón yo la veo como una diferencia generacional, es decir, hay una diferenciación generacional, una brecha generacional, como quieras llamarla, en el sentido de que hay unos que son nativos digitales y otros que no somos nativos digitales directamente, Javier, que somos como mucho pues aprendices, ¿no? de lo digital, ¿no? Analógico, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, la radio sigue siendo analógica. Es decir, o sea, la radio por internet, o sea, la escucha de radio por internet medida por el EGM te dice que solamente tiene 3 millones y pico, es decir, estamos en un 13% de audiencia que escucha la radio a través de internet, después de 30 años de internet, cuidado. Es decir, que esa evolución de que algunos dicen, no, la radio se está digitalizando, la radio se está modernizando, no en los canales, a través de los canales no. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque hay una generación que no se ha acercado a la radio directamente, Javier, pero porque no ha tenido el hábito. La radio es un hábito. La radio es el hábito de que te levantas por la mañana, vas al baño, enciendes la luz y al mismo tiempo enciendes la radio que tienes en el baño o la radio que tienes en la cocina, ¿no? El lugar donde más se escucha la radio hablada es en la casa. No nos olvidemos de eso, ¿no? Pero también es verdad que la radio es muy reacia a los cambios, ¿no? Normalmente dicen, no hay que dejar tiempo a este programa para que se consolide y va a ir aumentando la audiencia. Entonces, no se arriesga mucho, ¿no? ¿No crees tú que y casi todas las emisoras además apuestan por el mismo formato? Es muy difícil, ¿no? Hacer algo alternativo, te arriesgas a perder anunciantes o... Virgencita, que me dejen como estoy, ¿no? Claro, o sea, bien, ¿no? Carlos Herrera se marcha de Onda Cero a COPE, como tú bien sabes, se lleva con él cerca de 1 millón de oyentes en el primer EGM, es algo espectacular, y asume la mañana Carlos Herrera con Juan Ramón Lucas. Si recuerdas. ¿Cómo vas a recordarlo? Porque estabas allí. Por eso digo. Entonces, testigo, claro, por eso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque lo que hace es Alsina sube con el formato de la brújula, que ya lo tenía controlado, a la parte informativa, y la parte de magazine se la deja a Juanra, pues porque en ese momento no se quería meter ahí. Es decir, empiezan a crear ese programa que va creciendo más de uno, hasta que al final ya Carlos asume toda la mañana. Es que en la radio se juega muchísimo dinero por la mañana, como tú muy bien sabes. Es el prime time, o sea, decir, experimentos con gaseosa, no con el principal sustento de una emisora, que es la mañana, ¿no? La mañana, el deporte del fin de semana, la noche un poco, pero está clarísimo que es la mañana. O sea, donde está el cogollo de los ingresos, es en la mañana. Es donde se hace el negocio, digamos, ¿no? Eso es, exactamente. Entonces hay pocas bromas, Javier, pocas bromas. Pero bueno, hay claro, el tema generacional que tú comentabas, las grandes estrellas, los Luis del Olmo, los Iñaki Gabilondo, José María García, Carlos Herrera, Alsina. Están ya en la reserva y tal, pero hay un relevo porque, bueno, han quedado ahí los dos Carlos Herrera, Carlos Alsina, bueno, y Federico por su parte, en otra manera de hacer la radio. Pero ¿y lo que venga después? A lo mejor no estamos haciendo, ya se pasa de la radio de las estrellas a otro sistema, ¿no? Estamos viendo. Donde la voz de una persona no estamos viendo ya movimientos, Javier. Estamos viendo tanto, ¿no? Movimientos con Aimar Bretos, por ejemplo, en la SER, que hace una extraordinaria hora 25. En la Brújula, por ejemplo, también, es decir, con Rafa La Torre. Muy bueno, están haciendo cambios. Jorge Bustos ha entrado también en COPE para sustituir y complementar a Carlos Herrera. Es decir, hay movimientos de gente que, lógicamente, tiene que ir entrando porque se empiezan a producir falta de profesionales que asuman esos tramos, ¿no? Y me parece muy bien, además. Y el resultado es un muy buen resultado, porque tanto a Aimar le va bien, como a Rafa, que ha subido un montón, como el tramo de Jorge Bustos en COPE. Es decir, que se están integrando muy bien en esa forma de hacer radio, que forma parte de una cultura radiofónica en la que los
por decirlo de alguna forma, los boomers somos mayoritarios en la audiencia de la radio. Entonces, esos movimientos ya están diciéndonos que, bueno, en algún momento, y no está muy lejos, Carles Francino desaparecerá, Àngels Barceló, el propio Carlos Herrera, por mucho que diga que esto, bueno, pues llegará un momento en que ya decida irse a la playa. Poco a poco ya va haciendo menos horas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, y se producirá ese relevo. El problema no es que se produzca el relevo en los comunicadores, que también, que no es sencillo, sino el problema es el relevo de los oyentes. Realmente, la audiencia, ¿qué va a ocurrir con la radio? La audiencia que ahora mismo somos mayoritarios cuando desaparezcamos por el ciclo vital, ¿habrá un relevo generacional de oyentes? Yo creo que no. Tal y como van las cosas, no, porque no pueden mantenerse los números. Los números que tiene ahora la radio, quiero decirte, ¿sabes? Entonces, va a ser una radio menos millonaria en audiencia y probablemente menos relevante y menos influyente. Yo lo veo así, humildemente. Después de muchos años en la SER, al igual que otros profesionales, estamos hablando un poco sobre el tema no del edadismo, pero sí un poco de gente con mucha experiencia que de pronto, bueno, pues los dejan apartados, les hacen un ERE o les dan una indemnización. Pero eso a veces se produce, no sé si es por una cuestión económica o porque realmente también las cadenas de radio, las empresas informativas, de comunicación, como es la radio, al final las gestionan gente que son economistas, que desconocen quizá en las interioridades de cómo se hace un programa de radio. No lo sé si estoy desencaminado. No vas desencaminado. Pero, o sea, durante un tiempo era al revés. Yo tuve de director, por ejemplo, a Fernando Onega, y luego pues ha habido otra gente que ha llegado allí, pero para ver que esto funciona económicamente. Y si no funciona, pues... Bueno, has tenido director a Fernando Onega y a Javier González Ferrari. Claro, otro gran periodista que empezó y además que mamó la radio de su padre, don Antonio Calderón, por favor, que no se nos olvide. O sea, esas son palabras mayúsculas. A ver si no me va a matar. No, por eso, palabras mayúsculas. Muchos años con él. Eso es terrible, ¿no? Pero por eso te digo decir que en ese caso anteponían el criterio periodístico al criterio económico. Eso ha cambiado porque las circunstancias han cambiado, porque el mundo empresarial ahora está dirigiendo sus pasos hacia el mundo de los beneficios y el mundo de las oportunidades. Y en ese sentido, cuando en la SER, por ejemplo, entra Eugenio Galdón lo que hace es llega y va a cambiar el ciclo de una SER, la SER de Eugenio Fontán, por la SER de Prisa. Pero es que rápidamente Eugenio Galdón es sucedido por Augusto del Cader, que no deja de ser un periodista, ¿no? Y eso se nota. Y Daniel Gabela, otro periodista. Es decir, son criterios de funcionamiento muy concretos que algunos hemos tenido la suerte de vivir y de disfrutar, en el sentido de que era un periodista el que llevaba las riendas. Claro. Eso es, ¿no? Pero también es cierto que esos periodistas tienen luego un director general financiero o un director financiero que les dicen, oye, hasta aquí, y poco a poco fue teniendo más poder, y ahora pues el caso de, por ejemplo, de A3 Media, Ramón Osorio no es periodista, es un gestor. En el caso de Prisa también hay un fondo como es el que ahora mismo es mayoritario en el accionariado de Prisa, que está buscando beneficio, o sea, no nos olvidemos, o sea, un fondo que tiene accionistas por detrás y que está buscando beneficio. Y eso quiere decir que en un grupo como es Prisa, el primer grupo en español del mundo, que tiene una deuda cercana a 800 millones de euros, todavía heredada de aquella OPA a Sogecable, pues a partir de ahí puedes decir que ¿cómo van a tener criterios periodísticos, Javier? O sea, no, tienen criterios de supervivencia económica, ¿no? Me decía Manolo Ferreras, al que tú también conoces bien, que y admiro, hablando un poco de los contenidos, de cómo está la radio y tal, decía, yo alguna vez decía, pues me voy a ir fuera a hacerlo el programa de donde está. No, tú te quedas aquí en el estudio, ¿no? Esa especie también de... No lo sé si es el contacto con los oyentes, siempre se dice, no, los oyentes, pero luego a veces cuesta, ¿no? Darles paso porque te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? Hay diferentes casos y diferentes experiencias, ¿no? El caso de directo, me parece que era de Alejo García. Claro, de Alejo García. Pero si quieres hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Participación de los oyentes, pero cada vez veo yo menos... Hay diferentes experiencias. Yo recuerdo, por ejemplo... Salvo los fósforos y este tipo de... Javier del Pino, el director de A Vivir que son 2 días y compañero del alma y que era amigo, decía, joder, es que yo no quiero salir fuera porque yo aquí lo controlo todo. Y si salgo fuera voy a tener elementos que no controlo...
Y sin embargo ahora está feliz cuando tiene gente en el estudio y cuando va afuera a hacer un programa. Es decir, ha cambiado el chip, ¿no? Pepa Fernández, por ejemplo, está mucho mejor fuera que dentro. Hace muchos programas fuera, Está deseando, porque ese contacto con el público, y no veas tú cómo la reciben, o sea, con qué cariño, como si fuera su hermana, su madre, su amiga. Ese trato de cariño es el que genera la radio, es espectacular. Iñaki Gabilondo, cuando salió la primera vez, creo que fue a Málaga, si no recuerdo mal, le dijo a su hermano, Ramón, que era el director de programa, dice, mira, voy a salir, pero mi única condición es tener las mismas condiciones que yo tengo en el estudio, tenerlas allí. Y fue eso lo que se le puso, exactamente lo mismo. El aparato, es decir, digamos, logístico de toda la infraestructura técnica para hacer el programa, y no tiene por qué pasar nada. De hecho, no pasó nada, pero quiero decir que muchas veces los comunicadores tenemos miedo a perder el control. Y eso es lo que nos lleva a temer una situación en la que eso se puede producir. Y cuando vemos que eso se supera y que tecnológicamente está superado y que incluso el público también acude y es, digamos que favorable a la causa, pues uno se siente bien cómodo, lógicamente, ¿no? En la radio decías que goza de buena salud y sobre todo la radio se convierte en como un medio imprescindible de alguna manera, no sé, ahora ya quizá menos con internet, pero cuando ocurre algo muy gordo, cuando hay una catástrofe, cuando hay tal, o sea, la gente conecta a la radio inmediatamente. La radio, eso le ha dado un punto de... Javier, ¿quién conecta a la radio? Nuestra generación. Sí. Los jóvenes no. Que se van al... Volvemos a los hábitos. Volvemos a los hábitos. Mira. Es decir, la radio ha perdido ese trono de la inmediatez. La radio ya no es la que te da las noticias. Yo recuerdo la noche de los transistores, por ejemplo. Bueno, claro, el 23F. Claro, eso es en el año 81. O precisamente el apagón. El apagón no existía para la radio, no se apagaba. Claro. Era donde ibas a buscar. Muchos jóvenes descubrieron los transistores el día del apagón. ¿No? Le decía, ¿esto qué es? Este aparatito que va a pilas. Anda, pues es una radio que te está contando lo que está pasando. ¿No? Entonces, y subieron la radio de los coches y para que la gente que se arremolinaba alrededor del coche pudiera escuchar lo que estaba pasando, ¿no? Eso es la radio, ese es el protagonismo de la radio, ¿no? Pero quien enciende la radio para escuchar a una noticia es nuestra generación. Es la generación, a lo mejor, pues de los boomers, como te digo, de los mayores, de los un poco más pequeños, los millennials, pero no los más jóvenes, porque no tienen ese hábito. Sin embargo, hay una cosa muy buena de la radio, y es que, efectivamente, a través de las redes sociales o a través de San Google, recibimos el titular de la noticia, pero la radio es el segundo medio al que se recurre para confirmar esa noticia, ¿sabes? Y eso es muy bueno para la radio, porque la radio además sabes que es el medio más creíble de todos los que existen en la actualidad. Y yo creo que ahora mismo es su principal patrimonio. Como pierda ese patrimonio, estaría perdida. La polarización es evidente, ¿no? Estamos en un país en el que hay dos bloques, hay enfrentamiento. ¿Hasta qué punto eso le afecta a la radio? ¿Hasta qué punto obliga de alguna forma a las emisoras a estar, o estás en un lado o estás en el otro? Porque en el medio es más complicado, ¿no? Yo suelo decir, que creo, lo tengo escrito, que a la radio le viene bien la polarización. Sí. Claro, porque genera tensión, genera demanda de información, genera también mala leche. También mala leche. Pero genera todo eso de forma que el consumo de radio hablada aumenta. Y en cuanto a la ideologización de la radio, de yo estoy aquí, tú estás allá, y yo voy contra ti, y yo no sé qué, eso también la radio al final se está contaminando de esa situación, y eso es algo peligroso. Porque todos sabemos, y hay una encuesta del CIS que además que lo averigua, incluso lo asocia, establece que la SER es de centro-izquierda, que COPE es de centro-derecha o derecha, que Onda Cero está más o menos en el centro, centro-izquierda, centro-derecha, depende de qué comunicador. Es decir, todo eso genera también una especie de división de acuerdo con la polarización. Es decir, que si tú eres del PSOE, tienes que escuchar la SER. Si eres del PP, tienes que escuchar la COPE. Pues no, yo creo que justamente ahora, en este momento, cada vez es más recomendable, Javier, escuchar todo. Escuchar todo, leer todo. Todo lo que, de otra manera, ¿no? Claro, todo lo que puedas, ver los informativos de todo lo que puedas. ¿Para qué? Para formarte tu propia opinión. Porque estamos llegando al punto en el que nos están poniendo las orejeras. Y eso no puede ser, es enormemente peligroso. Lo que te reafirma en tu propia ideología. Te realimenta y al final estás todavía más polarizado constantemente. Y eso es lo que no se puede permitir. Es decir, en una sociedad democrática sana, justamente lo que se tiene que optar es que, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defiendo tu libertad para decirlo, ¿sabes? Y no ir a por ti porque no piensas lo que yo pienso. Eso me parece una sociedad primitiva.
Estamos volviendo hacia atrás en ese sentido. Y de los radiofonistas o de los estrellas de la radio que ha habido antes, ahora y seguirá habiendo, como tú decías, ¿para ti quién ha sido el personaje o el profesional de radio que ha dejado más huella en la historia de la radio? Ya que estamos hablando hemos cumplido hace poco 100 años. A ver, es muy difícil. Es difícil, es muy difícil, Javier, ¿no? Bueno, te dejo que digas algunos, no uno solo. No, si quiero decir, o sea, en la radio contemporánea, en la radio que se está haciendo ahora mismo, yo creo que todos están haciendo lo que un señor inventó, que se llama Luis del Olmo. O sea, me parece que Luis del Olmo es, además lo reconoce Iñaki, ¿no? O sea, fue el inventor de todo, el inventor del camino que luego otros transitamos, ¿no? Lo dice así Iñaki, ¿no? Y es verdad. Es decir, Luis lo que hace es crear el magazín radiofónico. A partir de ahí, Luis, que procede del mundo del entretenimiento, lo que tiene que asumir es la parte informativa. Es en la parte en la que Iñaki era fuerte, Iñaki era débil, en la parte del magazín. Es decir, hay un complemento y cuando los dos empiezan esa batalla de que no, ahora empezamos a las 8, no, ahora empezamos a las 7, no, ahora vamos a empezar a las 6, ¿no? Entonces, claro, crean esos grandes ómnibus de la mañana que todavía se mantienen de 6 a 12 o 12 y media, y eso es herencia directamente del señor Iñaki Gabilondo y el señor Luis del Olmo. Pero en cuanto a la escuela de crear todo lo que vino después, ese protagonistas de Luis del Olmo, de Jorge Arandes también, que hay que citarle, pues supone, digamos, que la base de toda la radio que todavía hoy en España se sigue haciendo, ¿no? Pero también hubo un elemento ahí, yo creo, no lo sé si fue fundamental o no, pero el primero de la mañana, Antonio Herrero, cada vez les obligó también a madrugar un poco, ¿no? Claro. Pues claro, él empezaba ya. Sí, claro. Y él decía, los voy a jubilar, ¿no? Sí. Antonio Herrero, que para descanse, estaba siempre diciendo, bueno, esto ya es el pasado, esto es el pasado, claro. Además, ahora llego yo y... Me hace recordar un dicho muy bueno de que decía que la radio, Antena 3 de radio, era la más erótica, ¿no? Porque empezabas con el primero de la mañana y terminabas con polvo de estrellas, ¿no? Estaba muy bien, ¿no? Estaba muy bien. Con la radio que sin duda hizo el primero de la mañana, bueno, me parece que fue una auténtica ruptura de los esquemas, de la forma de hablar, de la forma de dirigirse a los oyentes. Aquello fue lástima que se quedó ahí, o sea, porque luego ya Antonio Herrero desgraciadamente falleció, pero sí que fue esa gran apertura hasta el punto de que Antena 3 superó en audiencia a la omnipotente cadena SER, ¿no? Y se produjo aquello de la compra por parte de Prisa de Antena 3, ¿no? La operación Godoy, operación que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué crees que no llegó a consolidarse incluso o a plasmarse en una realidad que parecía que era el futuro, la radio digital, el DAB, ¿no? Porque en Inglaterra creo que es lo que mejor funciona, ¿no? Tú que eres experto en... Ahora mismo es el canal que tiene más demanda, tiene un 42% en el último estudio de Rajar, y supone que la radio digital ha hecho que la oferta aumente. La oferta de radios aumente. Y no solamente eso, sino que la oferta de radios de nicho, es decir, de radios que se dirigen a un público específico, sobre todo juvenil o joven, que está haciendo que esa generación se acerque a la radio. No tanto a la radio como medio, sino a la radio como concepto. Es decir, hay emisiones de radio en directo que se difunden simultáneamente también por YouTube, de forma que uno cuando puede ver, ve, y cuando no puede ver, oye, ¿no? Escucha. Y eso se está produciendo. Como muy bien dices, Reino Unido ahora mismo es el país que está más avanzado, ¿no? El desarrollo de la DAB. ¿Qué pasa en España? En España se corrió demasiado. Se corrió demasiado de forma que yo la veo más como una operación política del gobierno de Aznar en aquel momento, en la que se autorizaron, se concedieron rápidamente frecuencias de DAB a determinados grupos, grupos que no tenían una vida tan larga en radio como podían ser, por ejemplo, pues A3 Media, con la COPE o la propia SER o Radio Nacional, que ahí no tenía ningún problema porque era pública, pero se llegaron a introducir nuevos grupos de comunicación, por ejemplo, Unidad Editorial, por ejemplo, Recoletos, por ejemplo, alguna otra más, es decir, que no recuerdo ahora mismo, Intereconomía, que tenían frecuencia de DAB. Pero claro, la SER no tenía todas las frecuencias en DAB. De todos sus productos, o sea, de cadena dial, de cadena SER, de los 40 principales, no tenía frecuencias para todos. Con lo cual, ¿cómo va a apostar la SER o COPE o Antena 3 por
un nuevo canal en el que no estaban presentes todos sus productos. Y no solo eso, sino que además nuevos operadores que llegaban iban a competir con ellos en igualdad de condiciones en un nuevo escenario. Y ahí se produjo ya lo de la doble, triple velocidad de algunos, que además a mí me tocó directamente aquello, en la que decían, no, tú participa en el desarrollo de la DAB, pero no somos muy partidarios, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora mismo, en esta segunda etapa en la que de nuevo la DAB, en este caso la DAB Plus, que es una evolución del formato de la DAB, ahora se está volviendo a hablar de ello. Radio Nacional ya está emitiendo en DAB Plus en grandes ciudades en toda España, en 15 ciudades en toda España, y las emisoras privadas todavía continúan reticentes ante el despliegue de la DAB+. Y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a organizar, cómo se va a implementar esta nueva oportunidad, que yo la veo así, ¿no?, para ellos, ¿no? Hombre, hay mucho dinero de por medio en cuanto a readaptación. De momento lo que se está produciendo ya es un apagado de la onda media. Javier. Sí, está, Radio Nacional ya está apagado del todo. COPE ya está pagando gradual y ordenadamente también sus emisoras de onda media. La SER lo está haciendo también de forma puntual. Bueno, lo he escuchado anunciar que van Eso es. Me lo hizo en Radio Madrid, por ejemplo, el 744, 810, ya que ya me bailan los números. Ese se cerró. Entonces, bueno, pues con lo cual estamos pasando ya de cerrar la onda media a utilizar los recursos que pagan las radios, muchos, por la onda media, y destinarlo, en el caso de Radio Nacional, al despliegue de la DAB. Veremos qué pasa, pero sí que hay una buena noticia, y es que el propio secretario de Estado de Telecomunicaciones ha dicho que van a poner en marcha la DAB Plus con la colaboración de las privadas. Las concesiones tienen ese peligro, ¿no? Que al final influye la política, depende de quién esté en ese gobierno. Claro. Tú lo has vivido, supongo, con las concesiones de emisoras. Sin duda. Que si gobernaba el PSOE, pues se las daba a la SER, y si gobernaba el PP, pues se las daba sin duda a la COPE. Pero la DAB permite, Javier, como hay tanto espectro, permite que todas las grandes cadenas tengan todos sus productos en toda España. Efectivamente. Y eso ahora no ocurre. Eso ahora no ocurre en FM. Y por eso quizá también los políticos a veces se meten, porque tú lo verás en el día a día, ¿no? A la hora de, sobre todo en los temas en los programas más de opinión, ¿no?, en las tertulias, que puede haber un político que diga, no, oye, ¿por qué está esa fulanita ahí? No, hay que poner a fulanito. Eso, ¿hasta qué punto los periodistas deberíamos de plantarnos un poco ya, ¿no? A ver, o sea, no es lo mismo ese señalamiento. Sí. No es lo mismo un... No te voy a poner ejemplos porque están muy recientes. Sí. Yo creo que hay siempre hay una tensión y un enfrentamiento tácito entre el presentador de un gran programa de la mañana y sus jefes, ¿no? Entonces, en la medida en que eso esté bien engrasado y funcione bien, ese programa funcionará y la cadena funcionará. En el momento en que se produce un enfrentamiento y un choque de intereses o de presiones, entonces ahí sí que a lo mejor la cosa se tiene que orientar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero todos conocemos casos de directores generales, y no por hablar del presente, sino de anteriores etapas, en las que le dijeron, oye, mira, me lo tienes que quitar. Yo no quiero quitarlo, ¿no? Es que te corresponde a ti como director general que eres. Es decir, siempre ha habido presiones, ¿no? Siempre ha habido presiones. Pero yo, por ejemplo, recuerdo uno de los periodos más positivos y mejores periodos de televisión española, que fue la presidencia de Luis Fernández, ¿no? Luis Fernández fue mi director de informativos en la SER, ¿no? Y luego fue presidente de la corporación RTV, ¿no? Bueno, pues yo creo que Luis se dedicó todo su mandato a parar las presiones, ¿sabes? De forma que no llegaran a donde debían o donde presumían. Se recuerda como la época más... Efectivamente, ¿no? Entonces, mayor libertad, ¿no? Realmente quienes tienen esa posibilidad de frenar esas presiones del poder, que esas presiones se van a producir siempre. Y es más, se van a producir siempre, sobre todo en las emisoras afines, ideológicamente, al partido de turno en el gobierno. Porque, por ejemplo, Radio Nacional ha bajado la audiencia, bueno, digamos que ha habido... se ha perdido audiencia, pero yo no sé si es porque la audiencia es de gente más bien mayor, y esa gente llega un momento que por la ley de la vida pues ya no está y no se incorpora nueva, o ha habido errores también a lo mejor de diseño,
Ha habido, estamos hablando ha habido bandazos. Esto, tío, ha habido bandazos. Llega uno y cambia. Claro, entonces, es decir, cada director de programas o cada nuevo responsable ponía a quien creía conveniente. Por supuesto, está en su derecho, que para eso tiene que ejercer el cargo, ¿no? Pero lo que no se puede hacer en radio, tú lo has dicho al principio, que necesita un tiempo, necesita un periodo para adaptarse y para ir creciendo junto con los oyentes. Lo que no se puede hacer es cambiar todas las temporadas la mañana, sobre todo la mañana, que es ahí donde estábamos diciendo, volvemos un poco hacia atrás, que la mañana es donde se la juega una emisora, sea pública o sea privada. Estamos hablando de audiencia. En este caso, Radio Nacional, claro, tuvo Alfredo Menéndez, fueron las últimas grandes audiencias. Luego Juanra Lucas, que también lo tuvo en el año 2012, hacemos audiencias muy significativas. Bastante también, ¿no? Efectivamente. Pero, entonces, esos bandazos que se han producido, pues lo que hacen es desorientar completamente al oyente. Y además, bandazos de comunicadores que no estaban en consonancia, o sea, no había una conexión generacional con la audiencia, ¿no? Por ejemplo, Ángel Carmona, que yo le adoro y hace una radio magnífica, pero no era el momento ni el sitio adecuado para Ángel Carmona en Radio 1, ¿no? Entonces, todos esos bandazos al final, ¿qué es lo que hacen? Que los pobres abuelos o los pobres oyentes de Radio Nacional terminen totalmente desorientados. ¿Y esto qué es? Esta no es mi radio de siempre, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir? Ya para ir terminando, supongo que después de tantos años de la radio, de ese amor que tienes por ese medio, echas de menos el micrófono, porque bueno, te has reinventado de alguna manera, haces algo, pero ya no es esa, ¿no? Esa especie de tensión diaria de estar si hay algo que también has hecho despacho. Sí. Si hay algo si hay algo que la radio tiene, y por eso me gusta más que el podcast, es que tiene el directo, Javier. Claro. El directo. Es salir delante de esta cosa que tenemos aquí, que es un micrófono, sin red, ¿no? Es decir, de repente, puede pasar de todo, tú crees que lo tienes todo controlado y de eso nada, en absoluto, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, ya dice, no, es que esto es la vida misma, estoy hablando con el que tengo enfrente al otro lado, ¿no? Y eso no lo tiene el podcast, ¿no? O sea, ni lo va a tener nunca el podcast, ¿no? A mí cuando me hacen, vamos a hacer un podcast en directo, no, perdona, eso es radio. No, eso es radio, ¿no? Sin menoscabar y menospreciar en absoluto lo que es el podcast, ¿eh? Podemos decir además que la radio sería el pescado fresco y el podcast sería el pescado congelado. Cuidado, que pescados congelados hay muy buenos. Porque tú has dicho que la gente escucha la radio ahora mismo pues a través del móvil, a través de los podcasts, a la carta. Quiero decir que ya no, claro. Ya no tienes que tener el aparatito al lado. No. Hay una dispersión de canales, hay una dispersión incluso también de oyentes diferentes, de muy diferente target, por decirlo técnicamente, y entonces te encuentras con eso, es decir, con que ahora dicen, no, la radio no se escucha. Dice, no, la radio no se escucha como antes. Ahora la radio se escucha más. El tema también es que el mundo del podcast y del mundo de la conexión a la carta no tiene las cifras que tiene, el control de cifras que tiene con el EGM la radio. Y eso es un problema. Ahora mismo, tú sabes que el EGM ya ha introducido datos de streaming y, por tanto, datos reales de audiencia, de forma que no es solo producto de una encuesta. Es decir, la precisión del EGM es mayor. Vale. Ahora el siguiente paso que están trabajando es el cómo valorar o cuantificar la audiencia del podcast. Claro, eso es... Entonces, claro, son retos, son pasos que tiene que seguir adelante la radio para realmente cuantificar, ¿no? Porque como decía aquel, pues decir, lo que no se puede cuantificar no existe. Pero eso no es malo, porque llegas por más canales, puedes llegar a más gente, ¿no? Claro. Lo que yo creo que peligra es el tema del directo, ¿no? O sea, el directo antes, para algunos, entre los que me cuento, era el leitmotiv, realmente el atractivo de la radio, ¿no? Que te levantes por la mañana y que tengas a Carlos Alsina con tanto de la noticia, o a Herrera, o a Ángeles Barceló, o a Juanra Lucas. Entonces, eso ya no es suficientemente atractivo, no es suficiente atractivo ya, Javier. Y eso es lo que los que hemos vivido la radio, esa radio del directo, esa radio que no tenía un hijo menor, que era el podcast, pues hemos vivido y hemos mamado toda la vida, ¿no? Es decir, lo cual, bueno, pues es la ley de la vida. Pues muchísimas gracias, Gorka. La verdad que gracias a ti, ha sido un placer gracias escucharte. A ti. Y además te permite pues aprender a los que seguimos estos temas de radio, pues siempre a veces es interesante. no hay más que observar, Javier, es decir, observar y escuchar, ¿no? Y te das cuenta de cómo hacen la radio. Yo recuerdo decir, el mismo Carlos Herrera decía, no, y es que yo me iba a los programas de Luis, me sentaba ahí a escucharle y a ver lo que hacía y cómo hacía la radio. Claro. Y luego ahí empieza realmente la carrera de Carlos Herrera, que dejó la medicina, como tú muy bien sabes, para hacer radio, ¿no?
Muy bien, pues un placer, ¿eh? Un placer el tuyo, la invitación.